Hola, buenas. Nosotros somos el grupo 7 y el tema que decidimos investigar es habitar sustentable. Ya, para empezar, esta evolución del hábitat está en las zonas rurales y las zonas urbanas, que al principio la zona urbana cubría una menor área y predominaba lo rural. Avanzando el tiempo, lo urbano va tomando espacio, tomando las áreas que tiene lo rural, que al final, en un futuro como el 2030, lo urbano va a estar predominando sobre el rural, ya que la gente va a estar trasladándose desde lo rural a lo urbano. También viéndolo desde el punto de lo que es el tema del hábitat sustentable y junto con esta estadística, también hemos visto que en el desarrollo del hábitat de la humanidad y de la ciudad se ha llevado a cabo el proceso de lo que es dominar la naturaleza en nombre del progreso. Y yendo acá con el tema de la evolución del hábitat y el hábitat sustentable, específicamente en este tema, nosotros hemos evidenciado, hemos visto unas dualidades bastante marcadas, que es lo que hemos plasmado aquí, que es, por ejemplo, entre lo que es lo construido y lo natural, lo que es lo urbano y lo rural, la densidad y la expansión, lo público y lo privado, la vivienda y el espacio público, dentro del habitar, lo que sería antiguamente el sedentarismo y la nómada. Por ejemplo, dentro de estas dualidades, acá en el esquema podemos ver lo que sería dentro de lo natural y lo construido, o lo urbano y lo rural, cómo ha sido el progreso de esto y cómo se ha ido tomando lo urbano a lo rural, este dominio natural que era lo que habíamos comentado anteriormente. Ya hablando lo anterior sobre la dualidad, tendremos aquí el tema de la densidad y la extensión, en que tenemos los ejemplos de la ciudad de Atlanta y Barcelona, que tienen una población aproximada idéntica, pero su diferencia está entre el área urbana, en que Atlanta posee 4.280 kilómetros cuadrados y Barcelona 162 kilómetros cuadrados. Aquí se ve que Atlanta tiene un crecimiento por extensión, mientras que Barcelona su crecimiento es por la densidad. Acá yendo ya al caso nacional y de la región metropolitana, podemos ver que la ciudad crece en expansión y no en densidad, como acá la progresión en el tiempo. También dentro de lo que es la densificación de distintos tipos, como por ejemplo acá tenemos, entre comillas, la misma densidad, que serían 75 viviendas por habitante, pero que está distribuida o compuesta de distintas formas en el terreno. Por ejemplo, acá ya podemos tener un acercamiento de cómo es el edificio de Estación Central a cómo es en la comuna, por ejemplo. Después tenemos estas tipologías de viviendas que están entre lo unifamiliar hasta la compartida. De acuerdo con esta cita en que nos menciona Aresta y Salingaro, es que con la nueva realidad impuesta por el COVID-19 debemos ser conscientes con la importancia del espacio de la vivienda en sus múltiples tipologías, desde la vivienda unifamiliar a las viviendas compartidas, tanto en el escenario rural como en el escenario urbano. Y Paricio menciona que la vivienda es un artefacto conservador, que se presta poco al cambio, es uno de los bienes más enraizados en las personas, ya que satisface una de las necesidades más básicas, disponer de un espacio privado de protección y descanso. También aquí podemos ver en verdad relacionado al COVID el gran valor que ha tomado el espacio público que dentro de la vivienda, como esa necesidad de tener de un espacio público o de la naturaleza en este caso. Claro, es como ahora hoy día en el presente, como se dice, la vivienda está como para una protección y un descanso. Y con tema de la pandemia, se nota toda esa problemática de que no se le da una mayor importancia a estos espacios que se tiene dentro. Ya remontándonos dentro del habitar sustentable en el tiempo, quisimos rescatar y partir con las viviendas vernáculas, ya que estas responden al concepto más primitivo de lo que sería la arquitectura, que es el refugio.
Y uno de los conceptos que más rescatamos también del tema de las viviendas vernáculas es que se adaptan al medio y al contexto existente en el lugar, lo cual también justifica los materiales de los que están compuestos, que son finalmente todos aquellos que están disponibles en el entorno. Y también llevado al habitar sustentable es que hay una relación directa de dependencia entre el entorno y la vivienda. Que acá, por ejemplo, en años ancestrales se podría decir, relacionado completamente a un cultivo y un autosustento. Entonces, estas viviendas ponen en gran valor el medio natural que lo rodea. Y así también es como desarrollaron las técnicas constructivas también. También destacar que las prácticas culturales estaban integradas a la naturaleza. Hay una gran relación de colaboración entre lo construido y el entorno. Como otro ejemplo de arquitectura vernácula que quisimos rescatar está Machu Picchu, y lo que nos parece interesante de este tema es el hecho de la utilización de terrazas de cultivo, cosa que se ha replicado en las viviendas en densificación en la ciudad de una manera en la arquitectura moderna. También de cómo lo construido se da en torno a lo natural y a la producción. Pasando al ambiente nacional actual, quisimos rescatar el caso de la Villa Verde construida por Elemental en Constitución y cómo rescata el habitar de la gente del sector, cómo se mezcla lo que es vivienda con la naturaleza en el sector y también cómo se rescata en base a la arquitectura eh, las necesidades de las personas. Retomando un poco lo vernáculo de esta capacidad de poder adaptarse a necesidades y condiciones del medio. Un punto que ya hemos mencionado bastante y que queríamos ahondar es con respecto al espacio público dentro del hábitat. Lo asociamos directamente a lo que es el derecho a la ciudad. Porque todas las personas juegan un papel fundamental en los espacios. Y eso contribuye a una apropiación e identidad simbólica completamente colectiva. También el hecho de tener acceso al espacio público es parte fundamental de poder ejercer este derecho a la ciudad. Entonces, si uno no puede acceder finalmente a estos espacios, favorece completamente a una exclusión, se pierde la identidad comunitaria, también la comunicación, y eso deriva en una fragmentación social. Y eso afecta directamente a la calidad de vida, y eso ya está relacionado completamente con lo que es la dignidad de las personas. Entonces, ya llegando en concreto del habitar sustentable a la teoría de la ciudad sustentable, principalmente es que tiene que haber una relación de equilibrio del entorno natural con lo construido. Entonces, así se presentan los índices adecuados para la calidad de vida y la dignidad en este caso. Entonces, es fundamental esta relación de equilibrio y colaboración. Como se muestra en el esquema, tenemos un producto que es nuestra ciudad, que se va a someter a un proceso de diseño que llega a tener esta ciudad sustentable como producto final. Y que al tener este producto final se va a tener una mejor conexión entre la gente, creando una nueva comunidad en el sector. Y así tener toda esta ciudad sustentable que se está pidiendo a través de estos espacios públicos para esta comunidad. Ya he mencionado lo que sería este equilibrio entre lo natural y lo construido, también relacionado con la dualidad que habíamos evidenciado con respecto a la sustentabilidad, es que dividimos en este caso dos dualidades, que sería la vivienda y el espacio público, y agregamos una tercera línea, que sería respecto a la teoría para dar el equilibrio entre este límite que sería entre ambas dualidades. Destacando principalmente para poder tener este equilibrio, que sería la flexibilidad y la adaptación que he rescatado también de la arquitectura vernácula, y también de un ejemplo, por ejemplo, de Elemental, lo cual deriva también en una accesibilidad que sería el derecho al espacio público y el poder salir de la vivienda y poder tener esta transición de espacio. Y todo eso llevado a la dignidad, que sería ya finalmente los estándares y calidades de vida del habitar sustentable.
que sería una ciudad sustentable. Estas variables de la dignidad se encuentran en estos conceptos de lo compacto, la densidad, el transporte, conexión, uso mixto, ciclovía, cambio y el peatón. En que aquí podemos ver que primero es un paso del compactar, de tener esta ciudad compacta en que esté todo cerca, y luego es el tener que densificar, tener una mayor escala, pero no tener la escala que se presenta con los edificios de Estación Central, de Alto La Reja. El conectar, tener una conexión entre esto residencial con equipamientos, mezclar, tener los usos mixtos en que esté conectado la residencia con el comercio, el caminar, pedalear y transportar como formas de transporte, de una nueva conectividad, en que se baje el uso del automóvil y suba los peatones, las ciclovías y el transporte público. Y al final, el cambiar en que se predomine y se le dé mayor importancia a estos espacios públicos y a las áreas verdes, más que otros espacios como las residencias que pueden llegar a tener una hiperdensificación. Como referente de un hábitat sustentable tenemos este pueblo que se encuentra en Bélgica, en que se predomina las calles y las plazas. Tiene un uso de automóvil muy bajo, casi nulo, para el transporte más por el peatón o las bicicletas, y tiene un alto impacto con las áreas verdes y el uso de los espacios públicos. Después tenemos este que está ubicado en Corea del Sur, que se llama WAP Art Space. Es un edificio que conecta al hombre con lo natural y que además tiene usos mixtos, en que se encuentra la residencia y se encuentra una galería como parte público del edificio. En este referente que es el edificio Bali en Ámsterdam, este es un ejemplo de ya llevado a nuestro enfoque justamente del equilibrio entre lo natural y lo construido, de cómo converge la naturaleza en la sociedad moderna en el edificio. Hay una mixtura entre lo que es lo urbano y lo natural, que componen el hábitat sustentable, combinan oficinas, trabajo, comercio, las viviendas, entre otras cosas. Los arquitectos, de hecho, lo describen como la evolución de la vida en la ciudad. En este tercer ejemplo, que es Mountain Dwellings del arquitecto Jacob Lange, rescatamos también el hecho de que todas las terrazas, todos los techos de esta edificación son patios, áreas verdes, como parte de un hábitat sustentable, y que podríamos decir también, podría llegar a ser una reinterpretación de la arquitectura vernácula que mencionamos anteriormente, como Machu Picchu con las terrazas de cultivo. Podríamos ver cierta correlación con este tipo de arquitectura actual. Al final, ¿cómo debería ser el espacio habitable en el 2022? Primero, tenemos puesto el que es más importante el equilibrio entre lo natural y lo construido. Luego tenemos una planificación y diseño urbano neotradicional, que es el generar un crecimiento a nivel regional de una manera compacta y sustentable en la movilidad, el establecer una opción de crear nuevas urbanizaciones con la estructura de esta ciudad tradicional, preservar el hábitat sensible, el tener que ubicar los usos comerciales, habitacionales, laborales, recreacionales y cívicas a distancias caminales de estaciones de cambio modal, satisfacer de las necesidades del diario vivir dentro del barrio, proveer un amplio espectro de tipologías edificatorias, densidades y costos, proveer espacios públicos confortables, hacer de los espacios públicos el foco de orientación de los edificios y de las actividades de los barrios, proporcionar los edificios públicos apropiados y proporcionar seguridad y confort al peatón. Después tenemos que tener una consideración de espacios mínimos habitables en la vivienda, tener el concepto de la adaptación, que sea el espacio flexible de acuerdo a las necesidades
a las necesidades de las personas a través del tiempo y tener una conectividad que las condiciones y distancias mínimas recorribles para el equipamiento del sector sea una ciudad paseable al final. Y tener un autosustentable que el área verde esté dentro de la vivienda. Lo cual este último concepto ha estado, se puso más en valor con la pandemia y el hecho de el estar dentro de la casa y el poder producir sus propios alimentos, por ejemplo. Gracias.